Hola a todos, amantes de Kemet, y gracias por venir a Laura Egiptología. Yo soy Laura Huertas, arqueóloga, egiptóloga y divulgadora del Antiguo Egipto en YouTube. Todos conocemos a Tutankamón, ¿verdad? Y conocemos el descubrimiento de su tumba. Conocemos que Howard Carter fue el descubridor de su tumba, pero ¿qué sabemos de Howard Carter? ¿Quién fue ese señor y cómo llegó a encontrar la tumba de Tutankamón? De eso vamos a hablar en este vídeo, así que quédate para aprender sobre este tema y suscríbete si no lo has hecho todavía. ¡Vamos con ello! Howard Carter nació el 9 de mayo de 1874 en Londres, pero no se crió con su familia, que era bastante grande, eran 11 hermanos en total. Se crió con dos de sus tías que vivían en el campo, en una casa que tenía su padre en Norfolk. Es muy curioso y quiero que penséis al respecto del hecho de que Howard Carter no fue a la escuela, ni siquiera tenía estudios universitarios. Y además esto se puede ver en sus escritos que tienen faltas de ortografía, pero sin embargo se convirtió en un egiptólogo de renombre, para que veáis que muchas veces la falta de estudios no significa que no puedas alcanzar tus sueños y dedicarte a tu pasión. Aunque evidentemente estudiar es muy importante, pero nunca es un impedimento a la falta de estudios, porque la perseverancia es lo más importante y sobre todo la pasión que le eches. Y bueno, lo que sí sabemos es que Howard Carter era muy buen dibujante, era un talento que él tenía natural, su padre se dio cuenta y en ese sentido sí que quiso potenciar este talento y llevarlo a clases de dibujo. Y bueno, gracias a sus preciosos dibujos fue que Howard Carter encontró su primer empleo en el Museo Británico, en el British Museum de Londres, gracias a los contactos que tenía el padre de Howard con un egiptólogo muy conocido que se llama Percy Newberry. Así que bueno, imagínate, ¿no? En el British Museum Howard empezó a dibujar monumentos egipcios, y aquí fue donde Howard cayó enamorado, como dicen los ingleses, fall in love, con el antiguo Egipto. Y una cosa lleva a la otra, chicos, y diréis, bueno, pues entonces si está trabajando en el British Museum, tiene a Percy Newberry, está dibujando muy bien monumentos egipcios, era cuestión de tiempo que Howard fuera a Egipto. Y así fue, a sus 17 años fue a Egipto con Percy Newberry como dibujante, en una excavación de Beni Hasan que se encuentra no muy lejos de Amarna, Tel el Amarna, que es la antigua capital de Akenatón, cuyo nombre antiguo es Aketatón. Aquí empezó a trabajar como dibujante y no tardó mucho tiempo en trabajar con otro egiptólogo muy importante de la época y todavía conocido como el padre de la egiptología científica como tal, de la arqueología en Egipto de modo científico, que es Flinders Petrie. Se hicieron buenos amigos y aquí fue donde pues Howard empezó a trabajar en Amarna con Flinders Petrie y finalmente Flinders Petrie consiguió que Howard Carter empezara a excavar por sí mismo, él solo, en su propia excavación, a pesar de no tener todavía mucha experiencia en el asunto. En 1893, Howard se traslada a Luxor y empieza a trabajar con el egiptólogo Edward Nabil en el templo funerario de la reina Hatshepsut en Deir el-Bahari, del que hemos hecho un vídeo súper bonito allí in situ y que os voy a dejar abajo en la caja de descripción para que lo podáis ver, porque es un vídeo de los más bonitos que tengo en el canal. No te lo pierdas si no conoces todavía este precioso templo. Y si lo conoces, no importa, seguro que te va a gustar el vídeo porque es una maravilla. A todo esto, mientras tanto, mientras está trabajando con Percy Newberry y luego trabaja con Edward Nabil, él está trabajando realmente para la Egypt Exploration Fund, que hoy en día sigue en pie, tiene varias excavaciones en Egipto, que se llama hoy, ha cambiado su nombre, la Egypt Exploration Society. Y bueno, pues en el templo de Deir el-Bahari él sigue dibujando, además consigue hacer otra serie de tareas de restauración que se le dan también muy bien, adquiere experiencia en este campo y también en general en el campo de la arqueología, y en su tiempo libre se dedica a hacer dibujos de los monumentos desde un punto de vista un poco más artístico. Pero finalmente en el año 1899 Howard Carter decide dejar de trabajar para la Egypt Exploration Fund porque consigue un nuevo empleo, un empleo en el servicio de antigüedades egipcias, exactamente. Fue Gaston Maspero, también un egiptólogo muy renombrado de la época, quien le da su puesto como jefe de la zona del Alto Egipto. Entonces Howard Carter, las tareas que tenía pues era supervisar y proteger los monumentos egipcios, asegurarse de que no hubiera ladrones, porque además en esa época los saqueos eran muy fuertes en Luxor,
y también se encargó de mandar a construir puertas para proteger los monumentos, que hasta esa época estaban abiertos para cualquiera que quisiera entrar, incluso si entraba con unas malas intenciones. Pero aunque él tenía toda una serie de nuevas responsabilidades, Howard Carter no deja de excavar, y en este momento está excavando también en Deir el-Bahari, pero en el patio del templo funerario de Mentuhotep II, que se encuentra muy cerca, justo al lado del de Hatshepsut, y aquí encuentra una tumba. Él pensaba que la tumba iba a ser mucho más espectacular y llama a una serie de personajes de la élite para abrirlo, pero luego resultó no tener tantos tesoros como él esperaba, lo que le dejó un poquito decepcionado. Pero esto no pudo acabar con su carrera. Tenéis que pensar que en este momento Egipto es un lugar de prestigio donde van todos los turistas acaudalados y adinerados desde Europa y Estados Unidos para visitar el asunto, ya que se pone de moda. Y todos los millonarios tenían sus ojos puestos en Egipto, ya sea para financiar excavaciones, cosa que daba prestigio, o para ir allí de visita. Theodore Davis era un millonario estadounidense que estaba enamorado de Egipto. Iba como turista y decidió embaucarse en la aventura de financiar excavaciones arqueológicas. Así que Howard Carter estuvo trabajando para Theodore Davis por primera vez en el Valle de los Reyes. Y aquí fue donde descubre dos tumbas importantes, la de Tutmosis IV y también la tumba de Hatshepsut, que es la tumba más grande de todo el Valle de los Reyes. Esto ocurre en el año 1903, pero un año después, en 1904, la historia de Howard Carter da un giro dramático de los acontecimientos, ya que hay un conflicto entre él y el jefe que estaba en el servicio de antigüedades egipcias de la zona del norte de Egipto. Esto conlleva a un conflicto diplomático de la época entre ingleses y franceses y le piden a Howard Carter que pueda retractarse de todo el asunto, pero él no quiso pedir perdón y lo que le ocurre a Howard es que al final acaba perdiendo su puesto como supervisor de la zona del Alto Egipto y lo mandan al Delta, donde se aburre muchísimo. Así que dimite. En el 1904 dimite de su puesto en el servicio de antigüedades y se va a Luxor, que era la zona que a él le llamaba. Y bueno, de aquí hasta el 1908, Howard Carter está dedicado a vender sus acuarelas a turistas adinerados para poder ganarse la vida, no tiene mucho dinero, y también hace de intermediario en el comercio de antigüedades egipcias, que en la época no era ilegal. La verdad es que no era una época muy buena para Howard, pero de nuevo, esto es una historia de ups y downs, y me gusta contaros la historia de Howard Carter para que os inspiréis en él y veáis que en todo y para todo el mundo siempre hay altos y bajos. La cosa es seguir constante y perseverante en nuestros sueños. Pero bueno, aunque Howard perdiera su puesto en el servicio o dimitiera de su puesto del servicio de antigüedades, seguía manteniendo muy buena relación con Gaston Maspero. Y Gaston Maspero, cuando se le presenta un lord inglés, que es Lord Carnarvon, diciéndole tengo mucho dinero y quiero financiar excavaciones en Egipto porque me gusta mucho el asunto, Gaston Maspero le dice, bueno, pues conozco a alguien perfecto para que dirija tus excavaciones. Y este alguien perfecto no era otro sino Howard Carter. Así que en el 1908 Howard Carter entra en contacto con Lord Carnarvon y vuelve a recuperar pues un trabajo. Así que desde 1909 Lord Carnarvon, financiando las excavaciones que dirigía Howard Carter, pues estuvo excavando en la zona de Deir Abu el Naga y el Asasif, donde se encuentran muchas tumbas privadas. Después de esto, Gaston Maspero consigue que le dieran un permiso para excavar en el delta y se ponen a excavar en el delta, pero los descubrimientos no eran tan espectaculares como los que ellos deseaban, así que decidieron regresar al sur. Y en el 1914 consiguen un permiso para excavar de nuevo en el Valle de los Reyes, ahora sí financiado por Lord Carnarvon. Pero, aunque tengamos un up, ahora viene un down que es internacional, la Primera Guerra Mundial. Esto paraliza todo el asunto. Lord Carnarvon se regresa a Inglaterra y Howard Carter consigue quedarse en Egipto desde 1914 en adelante. Solamente realiza una visita a Inglaterra en el 1916, pero no puede seguir trabajando como egiptólogo porque en este momento Howard tiene que servir en la inteligencia militar inglesa en Egipto. Cargo que, digamos, acaba en el 1917 y en el 1917 se retoman los trabajos y empieza a trabajar ahora sí que sí en el Valle de los Reyes en busca de la famosa tumba de Tutankamón, financiado por Lord Carnarvon. 1917. Los descubrimientos de esta época no eran tan metódicos como los que se hace hoy en día. Iban más en busca de cosas más a lo grande. Y si no encontraban cosas a lo grande, no le daban tanta importancia. Recordad que esto fue hace pues más de 100 años ya.
Entonces, la arqueología ha cambiado muchísimo, el método científico ha evolucionado mucho, tenemos que entender el contexto de la época. Y bueno, todavía no teníamos tantos métodos, ni tantas técnicas, ni tanta ciencia tecnológica que pudiera ayudar a la arqueología. Pero bueno, el caso es que los descubrimientos no eran tan espectaculares como ellos estaban esperando. Por eso, en el 1922, Lord Carnarvon le dice a Carter: creo que voy a dejar de financiarte. Se acabó el grifo, chico. Otro down, ¿verdad? Otro down, ya llevamos varios. Y bueno, ¿qué hace Howard Carter? Dice: por favor, dame una campaña arqueológica más. Si no encuentro nada en esta campaña arqueológica extra, ahora sí que sí, vete y no me financies más. ¡Una más! Y una más fue suficiente para encontrar la tumba de Tutankamón. O sea, a última hora ya, por los pelos, consigue encontrar la tumba de Tutankamón en el 1922. El resto de la historia, todo el trabajo tan arduo que supuso pues documentar todo en la tumba, las fotografías, escribir y describir todo sobre los hallazgos. De hecho, no pudo realizar una publicación científica al respecto. Dejó muchos materiales preparados, con fotografías muy buenas, de parte de Barton, que era un fotógrafo de la época, pero no pudo publicarlo científicamente. Dejó todo el material para las generaciones venideras. Todavía no se ha publicado entero. O sea, imaginaos, ¿no? Él quedó muy cansado y fue lo suficiente después de este pedazo de descubrimiento que más iba a esperar. De hecho, después del descubrimiento se retiró y se dedicó a vivir entre Egipto e Inglaterra. Desde 1909 él encargó a construir su casita cerca de Deir Abu el Naba, en lo que vendría a ser la entrada de la carretera que lleva al Valle de los Reyes. Si vais a Egipto podéis visitar la casita. De hecho, os voy a poner aquí algún clip que ya os he enseñado de la casa. Solamente pude sacar un clip porque el resto del tiempo estuve demasiado embobada con la casa, porque es como viajar al pasado literalmente. No puedes imaginarte a Howard andando por allí. Es una maravilla. Y bueno, pues como os digo, finalmente dedicó su vida pues a estar retirado entre un país y otro y acabó muriendo de cáncer linfático. Es la historia de un hombre perseverante, constante, que confió muchísimo en sí mismo, porque podría haberse rendido a la primera, podría haber dicho: esto no es para mí, me regreso, podría haber dicho: no voy a encontrar nada, vale, Lord Carnarvon, no me financies más, pero no, es un ejemplo del que la consigue, del que la sigue, la consigue, ¿no? Pues este es el ejemplo de Howard Carter, así que quiero que os inspiréis todos por este personaje, que si bien pues tendría sus defectos, como todos los tenemos, sí es un ejemplo de constancia y de confianza en uno mismo, que son las claves del éxito. Vamos, ingredientes básicos. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Espero hacer otro vídeo más dedicado al descubrimiento de la tumba de Tutankamón, pero bueno, ya sabemos quién es Howard Carter. Además, se me ocurre que podríamos hacer más vídeos sobre egiptólogos importantes de la historia. Si queréis que haga ese tipo de vídeos y os hable de otros personajes como Flinders Petrie, como por ejemplo Lepsius o otros muchos egiptólogos importantes, solo tenéis que decírmelo en la cajita de comentarios y yo lo tendré muy en cuenta para los próximos vídeos. Os mando un beso enorme. Acuérdate que vídeos nuevos todas las semanas aquí en Laura Egiptología, que tienes post a diarios en Instagram hablando sobre el Antiguo Egipto y que además, si quieres ir más allá y estudiar cursos de egiptología conmigo, puedes encontrarlos disponibles en mi página web lauraegiptología.com. Un beso enorme. Irek Herunefer, Ang Uja Sanep.